Sangre sobre el linóleo. Hueso raspando contra hueso. Cuando el novio de Harper le quebró la tibia, su primer instinto no fue el miedo, fue la supervivencia. Entre una neblina de dolor cegador, Harper estiró el brazo hasta su teléfono y escribió una súplica desesperada a su hermana: me rompió la pierna. Mike, por favor, ayúdame. Presionó enviar, rezando por una tabla de salvación. Pero el teléfono vibró con la respuesta de un número desconocido. 3 palabras que le cortaron la respiración: dame su nombre y tu dirección. El piso de linóleo estaba helado contra la mejilla de Harper. Olía a limpiador de limón barato y a grasa vieja. Ella no se movía. Moverse significaba aceptar el fuego que le quemaba la pierna derecha, justo debajo de la rodilla. El ángulo estaba mal. Era una geometría antinatural y terrible que le revolvía el estómago con violencia. La puerta principal se cerró de un golpe, sacudiendo las paredes baratas del apartamento y enviando una nueva ola de agonía por su muslo. Tyler se había ido. Siempre se iba cuando las cosas se ponían así de mal. Él lo llamaba darle espacio para calmarse, una manera retorcida de reescribir la realidad, donde ella sangrando en el piso era, de alguna forma, un acto agresivo en su contra. Harper tomó una bocanada de aire. Se le entrecortó, atrapada en un sollozo que ella se negaba a soltar. Necesitaba su teléfono. Estaba sobre la mesa de centro, a 1 metro de distancia. Ese metro bien podría haber sido 1 kilómetro. Apretó los dientes, saboreando el cobre de su propia sangre, y clavó los codos en el piso. Arrastró la parte superior de su cuerpo hacia adelante. Su pierna derecha quedaba atrás, colgando como un peso muerto. La fricción de sus jeans contra el piso le mandó una punzada de náusea directa al cerebro. Su visión se fue cerrando en un túnel, los bordes tornándose de un gris borroso y estático. No te desmayes. Todavía no. Su mano golpeó la madera laminada de la mesa de centro. Sus dedos buscaron a tientas el teléfono, tirando una botella de cerveza medio vacía. Se hizo pedazos contra el suelo. A Harper no le importó. Bajó el teléfono hasta el piso. Sus manos temblaban con violencia. La adrenalina la iba abandonando, reemplazada por un shock frío y aplastante. Abrió sus mensajes. Su visión nadaba, las letras se mezclaban entre sí. Necesitaba a su hermana, Sadie. Sadie vivía a 20 minutos. Sadie tenía carro. El pulgar de Harper untó sangre en la pantalla mientras escribía un número de memoria. Estaba demasiado asustada para buscar en sus contactos. Solo el código de área y los 7 dígitos que había marcado 1000 veces. Me rompió la pierna. Por favor, ayúdame. Presionó enviar. La burbuja azul apareció. Harper dejó caer la cabeza hacia atrás, contra el piso, jadeando. Su pecho subía y bajaba con fuerza. El silencio del apartamento era ensordecedor, roto solo por el zumbido del refrigerador. Observó la pantalla. Entregado. Los segundos pasaban. El dolor en su pierna estaba dejando de ser un shock agudo para convertirse en un latido profundo, sincronizado con su pulso. Esperó los 3 puntos grises. Sadie siempre estaba pegada al teléfono. Respondería de inmediato. Llamaría. 1 minuto. 2 minutos. El teléfono vibró. Harper lo agarró, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. La respuesta no era de Sadie. No había nombre de contacto, solo una cadena de números. Harper miró fijamente la parte de arriba de la pantalla. Había intercambiado los 2 últimos dígitos. Leyó el mensaje: desconocido, ¿quién es? El pánico le arañó la garganta. Le había escrito a una desconocida. Estaba sangrando, rota en el piso, y Tyler estaría de vuelta en menos de 1 hora. Tyler siempre volvía. Traería una bolsa de chícharos congelados, lloraría y le diría que ella lo había orillado demasiado. Si seguía tirada en el piso cuando él regresara, se daría cuenta de que en verdad estaba herida. Entraría en pánico. Y cuando Tyler entraba en pánico, todo empeoraba. Los dedos de Harper volaron torpes y frenéticos sobre el teclado. Harper, lo siento, número equivocado. Se disponía a borrar la conversación para intentarlo de nuevo con Sadie,
Pero el teléfono vibró en su mano antes de que pudiera hacerlo. Desconocido, dijiste que alguien te rompió la pierna. Harper, es un error. Por favor, ignóralo. Desconocido, ¿estás a salvo ahora mismo? Harper se quedó mirando el texto blanco que resplandecía en la pantalla. Una risa histérica y ahogada le burbujeó en la garganta. ¿A salvo? Estaba tirada en un charco de cerveza derramada y su propia sangre, cargando con una tibia partida, esperando a que su agresor regresara. Harper, no. No supo por qué lo escribió. Tal vez fue el shock. Tal vez fue la profunda y aislante soledad de ese apartamento. Estaba tan cansada de mentir. Los 3 puntos grises aparecieron de inmediato. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Luego llegó un solo mensaje. Desconocido, y dame su nombre y tu dirección. Harper se quedó congelada. El tono del mensaje no sonaba a preocupación. No era un despachador de emergencias tratando de calmar a una víctima. Sonaba como una exigencia. Fría, factual. Harper, ¿quién eres? Desconocido, alguien que odia a los abusadores. La dirección. Ahora. Una sombra pasó por la ventana del apartamento. Tyler. Estaba caminando de un lado a otro afuera del edificio. No se estaba yendo. Estaba juntando el valor para volver a subir. La respiración de Harper se entrecortó. Miró hacia la puerta, luego de vuelta a su teléfono. Si llamaba a la policía, Tyler oiría las sirenas. La mataría antes de que las patrullas llegaran hasta el segundo piso. Ya no tenía nada que perder. Sus dedos temblaban mientras escribía su dirección. Harper, apartamento W. Su nombre es Tyler. La pantalla se apagó. No hubo respuesta. Harper apoyó la cabeza sobre sus brazos, cerrando los ojos con fuerza. El dolor ahora era insoportable. Era una idiota. Le había dado su dirección a una completa desconocida. Probablemente era un adolescente haciendo una broma, o algún enfermo que disfrutaba del drama ajeno. Nadie vendría. Estaba completamente sola. Entonces escuchó el ritmo pesado de las botas de Tyler subiendo por las escaleras. La perilla de la puerta giró. Harper contuvo el aliento, aplastándose contra el piso lo más plana que podía. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con un ruido sordo. Tyler entró. Era un hombre corpulento, con una camisa de mecánico desgastada, los nudillos morados por el golpe que le había dado en la mandíbula justo antes de patearle las piernas. Cargaba una bolsa de plástico de la tienda de conveniencia al otro lado de la calle. Bajó la vista hacia ella. Su rostro se arrugó en una máscara de culpa fingida y patética. Harper, nena, murmuró, pasando por encima de la botella rota. ¿Por qué sigues en el piso? Anda, levántate. No puedo, susurró ella. Su voz estaba completamente vacía de emoción. Tyler suspiró, un sonido agudo de irritación rompiendo su falso arrepentimiento. No seas dramática. Apenas te toqué. Mira, traje hielo. Aventó la bolsa de hielo sobre el sofá. Levántate. Estás manchando la alfombra de sangre. Mi pierna está rota, Tyler. Él se detuvo. Sus ojos se clavaron en la pierna derecha de ella, notando la curva antinatural bajo el mezclilla. El color se le fue del rostro, reemplazado de inmediato por pánico. Y luego, tal como ella sabía que pasaría, el pánico se endureció en rabia. Estás mintiendo, le espetó, dando un paso hacia ella. Solo quieres hacerme quedar como el malo. Tú me empujaste, Harper. Me estabas gritando. ¿Qué se supone que hiciera? Se agachó, la tomó del brazo y tiró hacia arriba. Harper gritó. Le desgarró la garganta, un rugido primitivo que resonó contra las paredes delgadas. El dolor en su pierna estalló tan brillante que vio chispas detrás de los ojos. Cállate, siseó Tyler, soltándole el brazo. Miró frenético hacia la puerta. Cállate. Los vecinos van a oír. Antes de que Harper pudiera recuperar el aliento, 3 golpes secos sonaron en la puerta. Tyler se congeló.
Miró hacia la puerta, luego de vuelta hacia Harper. «¿Llamaste a la policía?», susurró, su voz temblando con una intensidad repentina y violenta. «No», jadeó Harper, sujetándose la pierna. «No, lo juro». El golpe volvió a sonar. No frenético, no era la policía, solo un sonido pesado y medido. «Quédate callada», ordenó Tyler, apuntándole con un dedo tembloroso. Caminó hacia la puerta, se asomó por la mirilla, frunció el ceño y retrocedió. Dudó, luego quitó la cadena y abrió la puerta apenas una rendija. «Sí». «¿Qué quiere?». La puerta explotó hacia adentro. Tyler salió disparado hacia atrás, estrellándose contra el muro. La madera de la puerta se astilló mientras un hombre enorme, vestido con un traje oscuro, entraba a zancadas. Se movía con una velocidad aterradora, tomó a Tyler del cuello y lo estampó contra la pared, levantándolo por completo del suelo. Tyler se ahogaba, sus piernas pataleando en el aire. El hombre que lo sostenía no dijo una palabra. Solo lo mantuvo ahí, clavado, completamente indiferente a su forcejeo desesperado. Entonces un segundo hombre entró al apartamento. A Harper se le cortó la respiración. Vestía un traje gris carbón de 3 piezas que costaba más de lo que ella ganaba en un año. Sus zapatos no hacían ruido sobre el laminado barato del piso. Tenía cabello oscuro, la mandíbula afilada y unos ojos completamente huecos, helados. Recorrió el apartamento con leve desagrado, como si acabara de pisar algo desagradable en la acera. Su mirada se posó en la sangre, en el vidrio roto, y finalmente en Harper, tirada en el piso. No corrió hacia ella. No jadeó ni le ofreció palabras tranquilizadoras. Simplemente caminó hasta donde estaba, con las manos en los bolsillos, y observó su pierna torcida. «Harper», dijo. No era una pregunta. Su voz era un barítono bajo y suave que de alguna forma cortó a través del zumbido en los oídos de ella. «¿Quién?». Harper tragó saliva con dificultad. «¿Quién eres tú?». «Gideon Lockhart», dijo él simplemente. Sacó un teléfono de su bolsillo, idéntico al que ella había estado usando para escribirle, y lo puso sobre la mesa de centro. «Escribes muy rápido bajo presión». Harper se quedó mirando el teléfono. Luego alzó la vista hacia él. Gideon Lockhart no parecía un salvador. Parecía un verdugo. Gideon volteó su atención hacia Tyler, que ya se estaba poniendo morado contra la pared, sujeto por el hombre más grande, Samson. «Bájalo», dijo Gideon en voz baja. «Déjalo respirar». Samson soltó a Tyler. Tyler cayó al piso, jadeando y tosiendo, agarrándose el cuello. Levantó la mirada hacia Gideon, terror en los ojos. «¿Quién demonios eres tú?», graznó Tyler, intentando retroceder. «No pueden simplemente entrar así. Voy a llamar a la policía». Gideon se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de Tyler. No levantó la voz. No se veía enojado. Se veía como un hombre examinando un insecto sumamente aburrido. «Tyler», dijo Gideon. «Le rompiste la pierna». «Fue un accidente», chilló Tyler, retrocediendo hacia la esquina. Ella se tropezó. «Estábamos discutiendo y se tropezó». Gideon suspiró suavemente. Extendió la mano y tomó la mano derecha de Tyler. Tyler se estremeció, pero no la retiró, demasiado aterrado para moverse. Gideon examinó sus nudillos amoratados. «Me pareces un hombre que miente muy seguido y muy mal», dijo Gideon. Antes de que Tyler pudiera procesar esas palabras, Gideon le torció la muñeca. No fue un movimiento rápido y brutal. Fue una presión lenta y deliberada. Tyler chilló mientras los huesos de su muñeca se separaban, un sonido enfermizo de crujido que resonó en el pequeño cuarto. Gideon lo soltó, se puso de pie y se limpió la mano con un pañuelo de lino que sacó de su bolsillo. Tyler se retorcía en el piso, sosteniendo su muñeca destrozada, sollozando histéricamente. «Un accidente», murmuró Gideon. Así, sin más, se volteó hacia Harper. Ella se aplastaba contra las tablas del piso, aterrada. Había cambiado a un maltratador doméstico por un monstruo. Gideon vio el miedo en sus ojos. Su expresión no se suavizó, pero se agachó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa.
No te voy a hacer daño, dijo. Era una declaración simple, un hecho. Mi equipo médico está en el pasillo. Van a entablillar tu pierna y sacarte de aquí. Va a doler. Pero vas a salir de este apartamento y jamás vas a volver. Harper lo miró, su pecho subiendo y bajando. ¿Por qué? Logró susurrar. Ni siquiera te conozco. Una feliz coincidencia, respondió Gideon, sus ojos oscuros finalmente clavándose en los de ella. Detesto a los hombres que golpean mujeres, y tenía la noche libre. El hombre que entró después cargaba un maletín médico negro. Vestía una camisa blanca impecable, las mangas dobladas hasta los codos. Se movía con la misma eficiencia silenciosa que Samson y Gideon. Él es el Dr. Miller, dijo Gideon, retrocediendo para darle espacio al hombre. Es discreto. Haz exactamente lo que él te diga. El Dr. Miller se arrodilló junto a Harper. No le ofreció una sonrisa condescendiente. Simplemente abrió su maletín y sacó unas tijeras pesadas. Voy a cortar la mezclilla, Harper, dijo Miller, su voz rápida y profesional. Esto va a arder. Cortó la tela de sus jeans, revelando la carne hinchada y morada de su espinilla. Harper siseó entre dientes, sus dedos clavándose en las tablas del piso. La piel se veía tensa y brillante, el hueso presionando peligrosamente cerca de la superficie. Fractura limpia, pero el desplazamiento es severo, murmuró Miller, mirando hacia Gideon. Necesita cirugía. Puedo estabilizarla para el traslado, pero hay que moverla ya. Gideon asintió una sola vez. Volvió su atención hacia la esquina del cuarto. Tyler gimoteaba, encogido en posición fetal, sujetando su muñeca rota. La falsa valentía había desaparecido por completo. Era un charco de sudor patético y aterrado. Gideon caminó hasta él y se paró encima. No le dio una patada. No gritó. El silencio que imponía era mucho más opresivo. Tyler, dijo Gideon. Tyler cerró los ojos con fuerza, negando con la cabeza. Por favor, no quise hacerlo. Por favor, no me mates. No te voy a matar, respondió Gideon. El alivio que inundó el rostro de Tyler fue instantáneo. Pero murió con la misma rapidez cuando Gideon continuó. La muerte es un descanso. Tú no te ganaste un descanso. Te ganaste consecuencias. Gideon miró a Samson, que estaba de pie junto a la puerta destrozada. Llévalo al almacén. Llama a Elías. Dile que tengo un proyecto para él. Un hombre que necesita aprender a caminar sin rótulas funcionales. Tyler gritó. Fue un sonido agudo, chillante, de pánico absoluto. No, no pueden hacer esto. Están locos. Samson tomó a Tyler del cuello de la camisa y lo levantó de un jalón. Tyler se sacudía, pateando, pero Samson lo arrastró fuera con cero esfuerzo, ignorando sus súplicas. El sonido de los gritos de Tyler se fue apagando escaleras abajo, hasta silenciarse con el golpe pesado de la puerta principal del edificio. Harper vio todo esto a través de una neblina de dolor. Su mente fallaba, intentando procesar la orquestación casual de aquella violencia. Sujétala, ordenó Miller. Harper regresó su atención al doctor. Él sostenía una férula de tracción. Tengo que alinear el hueso antes de subirla a la camilla. Miller le advirtió a Gideon, va a resistirse. Gideon se acercó. Se agachó junto a la cabeza de Harper. No le tocó el rostro ni le ofreció la mano para sostenerla. Simplemente puso sus manos pesadas y planas sobre los hombros de ella, clavándola al piso. Inhala, ordenó Gideon. Harper tomó aire. Miller jaló la pierna. Harper no solo gritó. Su visión se volvió completamente blanca. El dolor era una entidad física, algo monstruoso desgarrando su sistema nervioso. Se arqueó fuera del piso, pero las manos de Gideon eran anclas inamovibles que la mantenían abajo. Un sonido salvaje se le desgarró de la garganta hasta que literalmente se quedó sin aire. Tan rápido como llegó, se detuvo. El hueso volvió a una alineación aproximada, la agonía cegadora asentándose en un rugido sordo y palpitante. Harper jadeó, las lágrimas corriéndole por las sienes, mezclándose con el polvo del piso. Temblaba sin control.
Listo, dijo Miller, asegurando rápidamente la férula. Traigan la tabla. 2 hombres más aparecieron desde el pasillo, cargando una tabla rígida de transporte. Mientras la levantaban, miró a Gideon. Él la observaba con atención. ¿A dónde me llevan?, balbuceó ella, el shock por fin apagando sus funciones cognitivas. A un lugar seguro, dijo Gideon, caminando junto a la camilla mientras la bajaban por las escaleras estrechas y mal iluminadas. No tengo dinero, susurró Harper, sus ojos pesados. Para el doctor, para la ayuda, no puedo pagarte. La camilla fue cargada en la parte trasera de una camioneta negra enorme, con el motor encendido en el callejón. El interior olía a cuero fino y antiséptico. El doctor Miller subió junto a ella, conectándole de inmediato una vía intravenosa en el brazo. Gideon se quedó junto a las puertas abiertas del vehículo. Las luces de la calle iluminaban los ángulos afilados de su rostro. La miró, completamente indescifrable. No quiero tu dinero, Harper, dijo Gideon en voz baja. ¿Entonces, qué quieres? La morfina del suero de Miller le llegó al torrente sanguíneo. Una corriente fría comenzó a arrastrarla hacia la oscuridad. Pero antes de que sus ojos se cerraran del todo, escuchó la respuesta de Gideon. Una promesa baja sobre el ronroneo del motor. Quiero ver qué pasa cuando por fin dejes de sangrar en el piso. Cerró las puertas. Despertar no fue un cinematográfico aleteo de pestañas. Fue un arrastre lento y agotador a través de un pantano sofocante de narcóticos. Primero llegó el sonido, un pitido rítmico y suave. No pertenecía a su apartamento. Su apartamento sonaba a tráfico sobre el asfalto mojado y al traqueteo de una unidad de aire acondicionado descompuesta. Este sonido era estéril, constante. Luego llegó el olor, cloro, un detergente floral costoso, el toque agudo del yodo. Harper intentó tragar saliva, pero su garganta era papel de lija. Forzó los ojos a abrirse. La luz era tenue, filtrándose a través de unas pesadas cortinas gris carbón que cubrían una ventana enorme. Miraba un techo pintado de un blanco mate y suave. No había manchas de agua, ni grietas. Giró la cabeza. Se sintió como mover una roca. Estaba en una cama de hospital, pero enmarcada en caoba rica en lugar de metal frío. Una vía intravenosa serpenteaba desde el dorso de su mano izquierda hasta una bolsa de suero colgada de un soporte cromado. A su derecha, un monitor de signos vitales parpadeaba suavemente. La memoria regresó en un torrente violento y desorientador. El piso de linóleo, las botas de Tyler, la puerta astillándose, los ojos huecos de Gideon Lockhart, el crujido de la muñeca de Tyler, la férula de tracción. Harper jadeó, sus manos volando hacia su pierna derecha. No la sentía. El pánico, agudo y helado, le atravesó el pecho. Se quitó el edredón grueso de encima. Su pierna derecha, desde la mitad del muslo hasta los dedos, estaba envuelta en un pesado yeso de fibra de vidrio. Un grueso vendaje quirúrgico asomaba en la parte superior. «Tienes una barra de titanio en la tibia», dijo una voz. Harper se sobresaltó, girando la cabeza hacia la esquina del cuarto. El doctor Miller estaba sentado en un sillón de piel bajo una lámpara de lectura suave. Leía una gruesa revista médica, los lentes deslizados por la nariz. No se veía como un hombre que había participado en un allanamiento. Se veía como un médico suburbano y aburrido. Cerró la revista y se levantó, caminando hacia la cama. Revisó la vía intravenosa, tocando el tubo de plástico con una uña bien cuidada. La cirugía tomó 4 horas, dijo Miller, su tono completamente casual. Tu novio hizo un trabajo notable pulverizando el hueso. Un yeso simple no habría bastado. Tuve que usar placas y tornillos para reconstruir la integridad estructural antes de insertar el clavo intramedular. Harper lo miró fijamente. Los términos clínicos pasaban sobre ella, sin sentido frente al puro terror de su situación. ¿Dónde estoy?, logró graznar. ¿Eres huésped del señor Lockhart? Eso no responde mi pregunta. Miller ofreció una sonrisa delgada, sin humor. Geográficamente, estás a 80 kilómetros de los límites de la ciudad. Prácticamente, estás en el ala médica segura de una residencia privada. Estás a salvo. Estás fuertemente sedada. Y no debes jalar esa vía.
Quiero irme. No, no quieres. La voz vino desde la puerta. Harper miró más allá del Dr. Miller. Gideon estaba ahí. Se había cambiado el traje gris carbón por unos pantalones oscuros y un suéter negro de cachemira con las mangas subidas. Sin el saco, se veía más ancho, más peligroso. Entró al cuarto. Miller retrocedió de inmediato, cediéndole el espacio. Doctor, dijo Gideon en voz baja. Déjenos solos. Miller asintió una vez y salió, cerrando la pesada puerta de roble tras de sí. Se cerró con un clic sólido y definitivo. Harper se encogió contra las almohadas. Se sentía diminuta, tragada por la cama enorme, atrapada por el pesado yeso. Gideon no se acercó a la cama. Tomó el sillón que Miller había dejado libre. Cruzó las piernas, apoyó los codos en los descansabrazos y unió las puntas de los dedos bajo la barbilla. ¿La observaba? El silencio se estiró, denso y sofocante. Harper se negó a apartar la mirada, aunque sostenerla de él se sentía como mirar hacia el vacío. «Estás esperando que caiga el otro zapato», dijo Gideon por fin. «Usualmente cuando unos hombres tumban mi puerta y me secuestran, hay una trampa», respondió Harper. Su voz sonaba áspera, pero el cinismo era real. Era su único mecanismo de defensa que le quedaba. «No fuiste secuestrada. Fuiste extraída». Una palabra educada para sustracción, una palabra factual para sacar a una víctima de un ambiente letal, corrigió Gideon. No levantó la voz. Solo dijo las palabras como si fueran gravedad, indiscutibles. Tyler iba a matarte, Harper. Si no anoche, entonces la próxima semana, el próximo mes. Te rompió la pierna porque lo estabas dejando. ¿Correcto? Harper tragó saliva con dificultad. Miró hacia las sábanas blancas. Estaba haciendo la maleta. Me atrapó. Te atrapó porque dudaste, dijo Gideon. Esperaste a que estuviera en el trabajo, pero te tardaste demasiado organizando tus cosas. Querías irte, pero seguías con miedo de dejar el lugar hecho un desastre. La cabeza de ella se levantó de golpe. ¿Cómo sabes eso? Porque es la patología de las víctimas de abuso, respondió Gideon con suavidad. Intentas mitigar el daño incluso mientras huyes. Intentas doblar la ropa con cuidado antes de salir corriendo por la puerta. Es una falla fatal. Harper sintió un calor de rabia quemarle a través de la neblina de los narcóticos. ¿Quién demonios te crees que eres para psicoanalizarme? Entras a mi apartamento, torturas a mi novio, me arrastras hasta aquí y me pones metal en la pierna sin mi consentimiento. ¿Consentimiento?, la cortó Gideon. La palabra sonó filosa, como un latigazo en el cuarto silencioso. Ustedes dos le escribieron a una desconocida, rogando por ayuda. Tú diste tu dirección. Yo proporcioné la intervención médica que necesitabas para conservar tu pierna. Si te hubiera dejado ahí, el hueso se habría necrosado. Habrías perdido la extremidad desde la rodilla, o Tyler habría entrado en pánico cuando la hinchazón cortara tu circulación, y te habría estrangulado para que te callaras. Se inclinó ligeramente hacia adelante. El movimiento fue depredador. No pedí tu permiso para salvarte la vida, Harper, porque no estabas en posición de darlo. Harper lo fulminó con la mirada, el pecho agitado. Quería gritar. Quería aventarle algo a esa cara perfectamente compuesta. Pero el fuego se apagó tan rápido como había prendido. Estaba exhausta. Estaba destrozada. Y sabía, con una certeza aterradora, que él tenía toda la razón. ¿Qué le pasó a él?, susurró. Gideon sostuvo su mirada. Tyler ya no es asunto tuyo. ¿Lo mataste? No desperdicio balas en cobardes domésticos, dijo Gideon. Ahora mismo reside en un sótano del distrito industrial. Tiene ambas rótulas destrozadas. Samson se está asegurando de que reciba exactamente el mismo nivel de atención médica que él te ofreció a ti, es decir, ninguno. Harper sintió un golpe enfermizo en el estómago. Era un cóctel de horror absoluto y una oscura y retorcida sensación de venganza satisfecha. Se odió a sí misma por lo segundo. Eres un monstruo, exhaló. Gideon no se inmutó. Simplemente se puso de pie, alisándose el frente del suéter.
Los monstruos se esconden bajo la cama, Harper. Yo estoy parado frente a ti. Caminó hacia la puerta. Miller volverá con tus antibióticos en 2 horas. Mañana empezamos a hacerte útil. Los siguientes 3 días fueron una clase magistral de agonía controlada. La morfina se fue reduciendo, reemplazada por analgésicos menores que no hacían absolutamente nada por calmar el dolor profundo y punzante en la espinilla de Harper. La barra de titanio se sentía como un bloque de hielo enterrado en lo profundo de su médula. Aprendió la geografía de su jaula. Era una suite enorme. Tenía un baño privado con regadera de entrada abierta y barras de apoyo. El closet estaba lleno de ropa suelta, cómoda y de colores neutros que le quedaba perfecta. No había cerraduras del lado de adentro de las puertas, pero pronto descubrió que tampoco las había del lado de afuera. Al cuarto día, el Dr. Miller llegó con un par de muletas de aluminio. Arriba, ordenó Miller, aventando las muletas sobre la cama. Harper las miró. Apenas puedo sentarme sin desmayarme. El señor Lockhart ha solicitado tu presencia en el comedor para el almuerzo. Te sugiero que lo resuelvas. Miller revisó su reloj. Tienes 20 minutos. ¿Se fue? Harper se sentó al borde de la cama. Su pierna derecha colgaba pesada, el yeso jalando de su cadera. Estaba sudando solo por el esfuerzo de sentarse erguida. Miró las muletas. Quiero ver qué pasa cuando por fin dejes de sangrar en el piso. Las palabras de Gideon resonaban en su cráneo. No era una amenaza. Era un reto. Apretando los dientes, agarró las muletas. Acomodarlas bajo sus brazos fue un proceso torpe y humillante. En el momento en que puso peso en su pierna buena y se impulsó hacia arriba, la sangre bajó de golpe hacia su pierna rota. La presión sobre las incisiones quirúrgicas fue cegadora. Mordió un grito, tambaleándose con violencia. Cerró los ojos, esperando a que la náusea pasara. Un paso, luego otro. Para cuando llegó a la pesada puerta de roble, su bata de hospital se le pegaba a la espalda empapada de sudor. Abrió la puerta. Un hombre de traje oscuro estaba parado en el pasillo. No era Samson. Era más joven, con una cicatriz irregular cruzándole la ceja izquierda. La miró completamente indiferente y señaló hacia el corredor. Sigue el pasillo hasta las escaleras. Hay un elevador a tu izquierda, dijo con voz plana. Harper no respondió. Solo comenzó a caminar. La propiedad era enorme. Una estructura brutalista extensa de concreto expuesto, madera oscura y ventanales del piso al techo que daban a un bosque de pinos denso. No parecía un hogar. Parecía una fortaleza diseñada por alguien que odiaba la luz del sol. Encontró el comedor. Era un espacio dominado por una larga mesa de nogal de borde vivo. Gideon estaba sentado al fondo. Tenía una laptop abierta frente a él y tecleaba con rapidez. No levantó la mirada mientras ella entraba con las muletas, su golpeteo resonando contra el piso de madera. Siéntate, dijo. Harper se dirigió a la silla más cercana y se dejó caer en ella. Dejó que las muletas cayeran al suelo con estrépito. Jadeaba buscando aire, su pierna palpitando al ritmo de su corazón acelerado. Una mujer de uniforme gris salió de inmediato por una puerta lateral, colocando un plato de pollo asado con verduras frente a Harper, junto con un vaso de agua. Desapareció con la misma rapidez. Gideon cerró la laptop. Miró el rostro sonrojado de ella, el sudor en su frente. Te tomó 24 minutos, observó Gideon. Vete al infierno, le espetó Harper, tomando el vaso de agua y bebiendo la mitad de un trago. La boca de Gideon se movió apenas. Fue lo más cercano a una sonrisa que ella le había visto, y estaba completamente vacía de calidez. Tu carácter está regresando. Bien. Come. Harper tomó el tenedor. Estaba hambrienta. La comida de hospital que Miller le había estado dando era insípida y meramente funcional. Esto sabía increíble. Comió en silencio por unos minutos antes de que la realidad de su situación la obligara a hablar. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó con la boca medio llena. Y no me des esa basura de que, me salvaste. Hombres como tú no hacen caridad. Gideon cortó un trozo de carne en su plato.
sus movimientos eran precisos, quirúrgicos. Hombres como yo, repitió, saboreando la frase. ¿Y qué clase de hombre soy, Harper? Un criminal, dijo ella sin rodeos. Tienes guardias armados. Secuestraste a un hombre. Manejas un hospital clandestino. Eres un jefe de la mafia o un líder de cártel. No sé cuál es el sabor exacto de tu sociopatía, pero definitivamente no eres un buen samaritano. Gideon masticó, tragó y se limpió la boca con una servilleta. Soy un empresario, corrigió. Mi negocio opera fuera del alcance de las autoridades locales porque las autoridades locales son ineficientes y propensas al soborno. Proporciono orden rompiendo muñecas y rótulas. Aplicando consecuencias, enumeró con fluidez. En mi mundo existe un libro contable. Cada acción genera una deuda o un crédito. Tyler acumuló una deuda enorme al ponerte las manos encima. Yo la cobré. ¿Y qué hay de mí? Harper bajó el tenedor. El apetito se le esfumó de golpe. ¿Cuál es mi deuda? Gideon la miró fijamente, sus ojos oscuros clavados en ella, inmovilizándola contra la silla. Me debes una cantidad considerable, dijo en voz baja. Financié tu cirugía. Estoy pagando tu vivienda, tu seguridad y tu rehabilitación. En el mundo real, estarías arruinada financieramente. Aquí, simplemente estás en números rojos. Harper sintió un sudor frío recorrerle el cuello. Te dije que no tengo dinero. Tengo suficiente dinero para reducir esta ciudad a cenizas y construir una nueva sobre ellas, dijo Gideon con desdén. No quiero tu efectivo. Entonces, ¿qué quieres? Lealtad. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y cargada. Empleo a mucha gente, continuó Gideon, recostándose en su silla. Soldados, contrabandistas, contadores. Pero tengo muy poca gente en la que pueda confiar para que permanezca invisible. Eres un fantasma, Harper. No tienes familia que te ate, salvo una hermana con la que casi no hablas. Trabajabas como capturista de datos para una empresa de logística. Eres meticulosa. Eres observadora. Y ahora mismo, eres una hoja en blanco. La mente de Harper corría a toda velocidad. Había investigado su vida. Sabía de Sadie. Sabía de su trabajo. ¿Quieres que trabaje para ti? Quiero que administres mis libros contables, corrigió Gideon. Los reales. Los que mis contadores nunca ven. Los que registran el movimiento de mercancía ilícita, los sobornos, los pagos bajo la mesa. Vas a catalogar la podredumbre de esta ciudad para mí. ¿Y si digo que no? Gideon no parpadeó. Eres libre de irte. Samson te llevará hasta los límites de la ciudad y te dejará ahí con una pierna rota, sin trabajo, y con una cuenta de hospital que no puedes pagar. Y eventualmente te toparás con los amigos de Tyler, que ahora mismo andan buscando a la mujer que creen que lo delató. No era una elección. Era un ultimátum envuelto en terciopelo. Me estás atrapando, susurró Harper. Te estoy dando un trabajo, declaró Gideon. Uno muy bien pagado. Vivirás aquí. Sanarás. Trabajarás. Y cuando tu deuda esté saldada, lo cual tomará precisamente 3 años al salario que te ofrezco, podrás irte con suficiente capital para desaparecer en cualquier parte del mundo. 3 años. Se sentía como una vida entera. Se sentía como una sentencia de prisión. Pero al mirar el pesado yeso de fibra de vidrio en su pierna, y pensar en el piso de linóleo de su apartamento, Harper supo la verdad. Gideon Lockhart no era un salvador, pero le estaba ofreciendo lo único que Tyler había destruido sistemáticamente, poder de decisión. Harper tomó su tenedor. Miró a Gideon directo a los ojos. Quiero una laptop, dijo con voz firme. Y quiero terapia física todos los días. Si voy a trabajar para ti, no lo voy a hacer desde una cama. Gideon la observó por un largo momento. Asintió una vez. Trato hecho. La recuperación no fue una línea recta. Fue una gráfica dentada y brutal de pequeñas victorias y derrotas aplastantes. El primer mes fue enteramente físico. Gideon trajo a una fisioterapeuta llamada Maggie.
Era una mujer robusta, sin filtros, con antebrazos de estibadora y un trato que rayaba en lo agresivo. El hueso está soldando, dijo Maggie un martes lluvioso, amasando con agresividad los músculos atrofiados del muslo derecho de Harper, por encima del yeso. Pero el músculo se está volviendo gelatina. Si no activas estos nervios, vas a cojear el resto de tu vida. Harper apretó los dientes, mirando el techo del gimnasio privado que Gideon le había asignado. El sudor le corría entre las clavículas. Duele. El dolor es solo una sugerencia neurológica, gruñó Maggie, hundiendo brutalmente el pulgar en un punto de tensión. Ignóralo. Activa el cuádriceps ahora. Harper lo intentó. Envió la señal desde su cerebro hasta su pierna. El músculo se contrajo, seguido de inmediato por un dolor agudo y punzante cerca de los tornillos de titanio en su espinilla. Jadeó, la cabeza cayéndole hacia atrás contra la colchoneta. Otra vez, ordenó Maggie. No puedo. Si puedes. Solo no quieres. Dije que no puedo, gritó Harper, su voz resonando contra las paredes de espejo del gimnasio. Lágrimas de pura frustración le picaron los ojos. Odiaba sentirse débil. Odiaba que su cuerpo se sintiera como una cosa frágil y ajena. Ella dice que no puede, Maggie. Harper se congeló. Torció el cuello hacia atrás. Gideon estaba parado en la puerta del gimnasio. Vestía un traje azul marino a la medida, un contraste marcado con el pants y la playera sin mangas que Harper llevaba puestos. Entró al cuarto, sus pasos silenciosos sobre el tapete de goma. Maggie retrocedió de inmediato, limpiándose las manos con una toalla. Señor Lockhart, se ha estancado. Se niega a superar el umbral. Gideon bajó la mirada hacia Harper. Ella se limpió los ojos furiosamente, odiando que él la viera llorar. No lloraba de miedo. Lloraba de rabia absoluta hacia sus propias limitaciones. Levántate, dijo Gideon. Harper lo miró fijamente. ¿Qué? Levántate, Harper. Camina hasta la puerta. No puedo poner peso en ella todavía, le espetó. El doctor Miller dijo. El doctor Miller es cirujano. Construye el andamiaje. Maggie construye el músculo. Yo construyo la voluntad, interrumpió Gideon. Caminó hasta las muletas recargadas contra la pared y las pateó hacia el pasillo. Cayeron con estrépito contra la madera. Los ojos de Harper se abrieron. ¿Qué estás haciendo? Llevas 5 semanas aquí, dijo Gideon, volteando hacia ella. Su voz era plana, sin rastro de compasión. Estás administrando mis libros digitales a la perfección. Eres organizada. Eres implacable con los números. Pero físicamente, sigues actuando como una víctima, esperando el próximo golpe. Tengo una barra de titanio en la pierna, le gritó ella, lo cual hace que la pierna sea más fuerte que antes. Le respondió él, acercándose. Se cernía sobre ella, una sombra oscura bloqueando las luces del techo. La barra no se va a romper. El hueso no se va a quebrar. Lo único que te está deteniendo es el recuerdo del piso de aquel apartamento barato. Harper respiraba con fuerza. Su pecho subía y bajaba. La pura audacia de este hombre, parado en su traje costoso, dándole cátedra sobre el dolor. No sabes nada sobre eso, siseó ella. Sé que Tyler te rompió la pierna porque dejaste que se te acercara lo suficiente para hacerlo, dijo Gideon con brutalidad. Las palabras fueron una bofetada física. Renunciaste a tu espacio. Renunciaste a tu voluntad. Y lo estás haciendo ahora mismo, en esta colchoneta. Estás esperando a que Maggie te repare. Estás esperando a que yo te dé permiso de parar. Se agachó, la tomó del brazo izquierdo y tiró de ella hacia arriba con violencia. Harper chilló, brincando sobre su pierna buena para mantener el equilibrio. El pesado yeso de su pierna derecha se balanceaba con torpeza. Se sujetó de las solapas de Gideon para no caer. La tela de su traje se sentía increíblemente suave bajo sus nudillos blancos. Él no se apartó. Se quedó completamente inmóvil, dejando que ella lo usara como muleta. Su pecho era piedra sólida e inamovible bajo las manos de ella. Suéltame, logró decir con voz entrecortada,
su rostro a centímetros del de él. Podía oler su colonia, cedro y ozono frío. No, dijo él. Párate en ella. Va a desgarrar las incisiones. Las incisiones ya sanaron. El hueso está fijo. Pon el pie en el suelo, Harper. Ella lo miró hacia arriba, hacia esos ojos oscuros y huecos. No había malicia en ellos, solo una certeza absoluta y aterradora. Él no la iba a dejar caer, pero tampoco la iba a cargar. Temblando, bajó la pierna derecha. La suela de goma pesada del yeso para caminar tocó el tapete de goma. Espera, ordenó Gideon. Harper trasladó una pulgada de peso corporal a la pierna derecha. Un dolor sordo y protestón le subió por la espinilla, envolviéndole la rodilla. Gimió, intentando instintivamente subir la pierna otra vez. Las manos de Gideon salieron disparadas, envolviendo su cintura. Su agarre era de hierro. La sostuvo firmemente en su lugar. No retrocedas, susurró él, su voz cayendo de pronto a un registro bajo y peligroso. Nunca vuelvas a retroceder. Ella cerró los ojos. Se concentró en la rabia. La rabia hacia Tyler. La rabia hacia su propia impotencia. La rabia hacia Gideon por obligarla a este crisol. Canalizó todo hacia abajo. Presionó el pie con firmeza contra el suelo. El dolor estalló brillante y caliente. Una sirena de advertencia en su cerebro. Pero debajo del dolor había algo más, resistencia. La barra de titanio aguantó. El hueso aguantó. Estaba de pie. Abrió los ojos. Seguía aferrada a las solapas de Gideon, pero su peso estaba distribuido de forma equilibrada. Respiraba con fuerza, el sudor picándole los ojos, pero no se estaba cayendo. Gideon la miró hacia abajo. Sus manos soltaron lentamente su cintura, retrocediendo apenas una pulgada. Lo justo para dejarla parada completamente por su cuenta. El dolor es solo información, dijo Gideon en voz baja. Te dice dónde están los límites. Depende de ti empujarlos hacia afuera. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, mirando por encima del hombro. Tus números en los muelles del lado oeste estaban desfasados por un margen del 3%, agregó, su tono regresando de golpe a lo profesional. Encuentra la discrepancia antes de la cena, o descontaré el capital faltante de tu salario. Salió, dejándola sola de pie en el centro del gimnasio. Harper se quedó ahí un largo momento, el dolor en su pierna latiendo al ritmo de su pulso. Miró a Maggie, que la observaba con una sonrisa quieta y aprobatoria. Harper se limpió el rostro con el dorso de la mano. Miró la puerta por la que Gideon acababa de salir. Maggie, dijo Harper, su voz bajando una octava, perdiendo el temblor del miedo. Enséñame a activar el cuádriceps otra vez. El yeso se lo quitaron en noviembre. Fue reemplazado por un bastón elegante de fibra de carbono negra. Harper lo odiaba. Odiaba el chasquido agudo que hacía contra los pisos de madera de la propiedad, un recordatorio acústico constante de su carencia. Pero lo usaba. Caminaba por el perímetro de su jaula dorada. Caminaba por los largos pasillos y caminaba hasta la oficina de Gideon. Era un martes por la noche, la lluvia azotando los ventanales del piso al techo detrás de su pesado escritorio de roble. Gideon estaba al teléfono, su voz un murmullo bajo y peligroso. Levantó un solo dedo cuando Harper entró. Ella no esperó junto a la puerta. Cruzó el cuarto, el bastón chasqueando rítmicamente, y dejó caer una carpeta de piel en el centro del escritorio. Gideon terminó la llamada, colgando el auricular sin romper el contacto visual con ella. Encontré tu 3%, dijo Harper sin rodeos. Abrió la carpeta, girándola para que la hoja de cálculo quedara frente a él. Golpeteó una columna de números con una uña bien cuidada. Los muelles del lado oeste operan con rotación de mucho efectivo. Tu manifiesto muestra contenedores de carga entrantes facturados a una tarifa estándar, explicó Harper, su voz sin un rastro de duda. Pero el cargo por recargo de combustible fluctúa. No debería. Los precios del combustible han estado estáticos por 6 meses. Alguien está inflando las facturas de combustible por un 3% y desviando la diferencia antes de que llegue a la cuenta central.
Gideon observó la hoja de cálculo. Trazó la línea de números con el dedo. ¿Quién? Tu gerente de logística. Michey. Gideon cerró la carpeta. Se recostó en su silla de piel. No se veía enojado. Se veía intrigado. ¿Estás segura? Los números no mienten, Gideon. La gente sí. Era la primera vez que ella usaba su nombre de pila sin desdén. El cambio en la atmósfera del cuarto fue inmediato. El aire se espesó. Gideon presionó un botón en su intercomunicador. Samson, trae a Michey al estudio. Le vas a romper las piernas, declaró Harper. No era una pregunta. El desfalco es un incumplimiento de contrato, respondió Gideon con calma. Ofrezco un salario lucrativo a cambio de lealtad absoluta. Michey rompió los términos. Le robó al colectivo. Así que lo mutilas. Reinicio el libro contable, corrigió Gideon. Se puso de pie, abotonándose el saco. Puedes irte. La parte administrativa de esta transacción terminó. Harper apretó el mango de su bastón. Sus nudillos se pusieron blancos. 3 meses atrás, habría huido a su cuarto, presionándose las manos contra los oídos para bloquear los sonidos de la violencia. Se habría escondido. No, dijo Harper. Gideon se detuvo. La miró, la cabeza inclinada una fracción de pulgada. No, yo encontré el error. Yo armé el caso, dijo ella, su voz notablemente firme. Quiero ver la auditoría. Gideon la observó por un largo y silencioso momento. La mirada hueca en sus ojos retrocedió, reemplazada por algo completamente distinto. Se parecía mucho al respeto. Muy bien. 10 minutos después, arrastraron a Michey hacia el cuarto. Era un hombre escuálido en un traje barato, sudando profusamente. Samson lo aventó al piso. Michey se arrastró de rodillas, los ojos yendo frenéticos entre Samson y Gideon. Entonces notó a Harper, parada tranquilamente junto al librero, apoyada en su bastón. Señor Lockhart, juro que no sé por qué estoy aquí, tartamudeó Michey. Gideon rodeó su escritorio. Tomó la carpeta de piel que Harper había preparado y la dejó caer al suelo frente a Michey. El golpe pesado hizo que el hombre se estremeciera. Cargos de combustible, Michey, dijo Gideon en voz baja. 3% en 6 meses. Suma $80.000. El rostro de Michey perdió todo el color. Fue un error administrativo. El software es infalible porque la señorita Harper lo maneja, interrumpió Gideon, su voz cayendo a ese susurro aterrador. Ella no comete errores. Tú sí. Gideon miró a Samson y dio un asentimiento único, casi imperceptible. Samson dio un paso adelante. No sacó ningún arma. Solo tomó la mano derecha de Michey y la estampó de plano sobre el pesado escritorio de roble. Michey empezó a gritar antes de que Samson siquiera levantara el pesado pisapapeles de latón sólido. El crujido enfermizo de hueso rompiéndose resonó en el estudio. Michey se desplomó, chillando de agonía, sosteniendo su mano destrozada contra el pecho. Harper no apartó la mirada. Su corazón martilleaba contra sus costillas, la bilis subiéndole por la garganta. Pero se obligó a mantener los ojos abiertos. Vio a Michey retorcerse. Vio la consecuencia. Fue brutal. Fue primitivo, y estaba perfectamente equilibrado. Gideon pasó por encima de Michey, deteniéndose justo frente a Harper. Buscó en su rostro a la chica aterrada que había recogido de un piso de linóleo. Ya no estaba ahí. ¿Te satisfacen las matemáticas?, preguntó Gideon en voz baja, sobre los sollozos de Michey. Harper miró hacia abajo, al desfalcador, luego de vuelta al hombre que comandaba la violencia. El libro está cerrado, dijo ella. Un año transformó la arquitectura de la supervivencia de Harper. El bastón fue relegado al fondo del closet, usado solo en las mañanas húmedas, cuando la barra de titanio le dolía en lo profundo de la médula. Vestía pantalones a la medida y blusas de seda, el cabello recogido en un moño severo y elegante. Ya no era simplemente la chica del cuarto de huéspedes. Era el sistema nervioso central del imperio de Gideon. Controlaba el flujo de capital.
Dictaba los protocolos de lavado de dinero. Cuando los lugartenientes llegaban a la propiedad para reuniones, no la miraban con lástima. La miraban con cautela, con desgaste. Porque Harper sabía exactamente cuánto valía cada uno de ellos, y qué tan rápido podían ser reducidos a cero. Gideon casi nunca la tocaba. Su intimidad no se construía sobre el afecto físico. Se construía sobre una confianza simbiótica y aterradora. Pasaban horas en el estudio, entrada la noche, diseccionando mapas de territorio y reportes financieros, alimentados por café negro y el zumbido silencioso de una ambición compartida. Hasta la noche en que el perímetro cayó. Eran las 2 de la madrugada. Harper estaba en su suite, revisando una transferencia bancaria de una empresa fantasma en las Islas Caimán, cuando la red eléctrica murió. La propiedad se hundió en oscuridad total. Harper se quedó congelada. El zumbido silencioso del sistema de climatización se detuvo. Un segundo después, los generadores de emergencia se encendieron, bañando los pasillos en una luz roja de emergencia y enfermiza. Entonces llegaron los disparos. Al principio fueron distantes, un chasquido agudo cerca de la entrada principal, pero rápidamente escaló hasta convertirse en un rugido ensordecedor que resonaba por todo el valle. Esto no era una advertencia. Era un asalto. Harper no entró en pánico. El pánico era para las víctimas. Se apartó de su escritorio de un empujón, tomó la pesada Glock 19 que Gideon había insistido en que aprendiera a disparar, y se movió hacia el pasillo. El aire olía a ozono y pólvora. Los hombres gritaban en el piso de abajo. Reconoció el bramido profundo de Samson, seguido de inmediato por el estruendo de los ventanales enormes del vestíbulo haciéndose pedazos. Harper. Gideon materializó desde las sombras cerca de las escaleras. Vestía equipo táctico negro sobre su ropa, un rifle con silenciador amarrado al pecho. Sus ojos estaban muy abiertos, la calma habitual completamente hecha añicos. Sindicato rival, dijo Gideon, tomándola del brazo y jalándola hacia el otro extremo del pasillo. Los colombianos. Compraron a la comandancia de policía local. Estamos completamente solos. Necesitamos llegar al búnker. ¿Y el libro contable?, exigió Harper, su mente yendo de inmediato a los discos duros físicos en el estudio. Si consiguen los discos, olvida los discos. Te necesito viva, gruñó él, empujándola hacia adelante. Llegaron al final del corredor. Una puerta de acero pesada llevaba al elevador privado que descendía hasta el sótano reforzado. Gideon marcó un código en el teclado. La luz parpadeó en verde. Antes de que la puerta pudiera abrirse, la puerta de las escaleras detrás de ellos salió volando de sus bisagras. 3 hombres con equipo táctico irrumpieron en el corredor, levantando armas automáticas. Al suelo, rugió Gideon, tirando a Harper al piso. El aire sobre sus cabezas explotó en una lluvia de balas, destrozando el muro de yeso y haciendo pedazos las lámparas. Gideon rodó, levantó su rifle y disparó 3 tiros silenciados y precisos. 2 de los hombres cayeron al instante, sus chalecos antibalas inútiles contra las balas perforantes. El tercero se lanzó detrás de una columna de mármol, devolviendo el fuego a ciegas. Harper presionó el rostro contra la alfombra, el zumbido en sus oídos convertido en agonía absoluta. Escuchó un golpe húmedo y afilado, seguido de la inhalación brusca de Gideon. El fuego de respuesta se detuvo. Samson había flanqueado al tercer hombre desde las escaleras. Un solo disparo terminó con la amenaza inmediata. Harper se puso de pie de un salto, su pierna derecha protestando con un grito ante la violencia repentina. Bajó la mirada. Gideon estaba de rodillas, recargado pesadamente contra el muro. Una mancha oscura que se expandía arruinaba la tela negra de su chaleco táctico, justo debajo de la clavícula. Respiraba en jadeos superficiales e irregulares. Gideon, gritó Harper, ahogándose, dejándose caer junto a él. Presionó las manos sobre la herida. La sangre estaba caliente y espesa, derramándose sobre sus dedos. El elevador, gruñó él, la cabeza cayéndole contra el muro. Estaba perdiendo sangre demasiado rápido. El shock se estaba instalando. Harper miró hacia las puertas abiertas del elevador. Estaban a 3 metros. Gideon pesaba más de 90 kilos de peso muerto.
Samson, gritó Harper. Estoy sosteniendo las escaleras, le respondió a gritos Samson, el sonido de fuego fresco erupcionando desde el piso de abajo. Bájalo. Harper tomó a Gideon de las correas de su chaleco. Tiró hacia arriba, gritando por el esfuerzo. Su pierna derecha, la misma que Tyler había destrozado, cargó con el peso principal. La barra de titanio vibró con la tensión. El dolor fue cegador. Una punzada blanca y ardiente clavándose directo en su cerebro. El dolor es solo información. Levántate, siseó Harper, su rostro a centímetros del de él. No te vas a morir en mi piso. Levántate. Lo jaló hasta ponerlo de pie. Gideon recargó todo su peso sobre el hombro izquierdo de ella. Harper plantó el pie derecho contra la alfombra, empujando hacia adelante. Paso, arrastre, paso, arrastre. Se tambalearon hasta el elevador justo cuando una nueva oleada de hombres irrumpía en el pasillo. Las balas chispeaban contra las puertas de acero que se cerraban. Harper presionó el botón del sótano, su mano manchada con la sangre de él. El elevador descendió. Gideon se resbaló contra la pared, tosiendo con violencia. Yo equilibro el libro contable, dijo ella con ferocidad, presionando su frente contra la de él. Y tú me debes. ¿Me oyes? Estás en números rojos, Gideon. No te puedes retirar hasta que la deuda esté pagada. El elevador se detuvo. Las puertas se abrieron hacia el santuario frío y estéril del búnker. Harper lo arrastró hacia la luz. 3 días después, el búnker olía intensamente a cloro y a hierro. Harper estaba sentada en una silla plegable de metal, junto a una cama médica. No había dormido más de 40 minutos seguidos. Vestía la misma blusa de seda manchada de sangre, la tela rígida y arruinada. El Dr. Miller había estado en el búnker cuando comenzó el asalto. Había pasado 4 horas extrayendo un fragmento de bala calibre 5.56 del pecho de Gideon, a milímetros de su arteria subclavia. La propiedad, arriba, estaba en silencio. Los colombianos habían sido repelidos por los refuerzos que Samson había llamado. La limpieza seguía en curso, un borrado silencioso y metódico de cuerpos y sangre. Sobre la cama, Gideon se movió. Su respiración se entrecortó, luego se estabilizó. Lentamente, abrió los ojos. La luz fluorescente y dura del búnker lo hizo entrecerrarlos. Giró la cabeza, encontrando a Harper de inmediato. No se veía como un jefe de la mafia en ese momento. Desnudo de la cintura para arriba, cubierto de vendajes, pálido y sudoroso, se veía increíblemente humano. Te ves terrible, dijo Gideon con voz rasposa. Harper no sonrió, pero el peso aplastante en su pecho por fin se agrietó, dejando pasar un delgado hilo de aire. Sangraste sobre mis buenos zapatos, respondió ella con suavidad. Sirvió un vaso de agua de una jarra de plástico y le acercó el popote a los labios. Él bebió con avidez, recostando la cabeza contra la almohada delgada. Estudió el rostro de ella, notando las ojeras oscuras bajo sus ojos, la sangre seca en su cuello, la rigidez absoluta de su postura. Me duele la pierna, dijo ella en voz baja, respondiendo a la pregunta que él no había hecho. Cargué demasiado peso, arrastrándote, pero no se rompió. ¿Titanio?, murmuró Gideon. Sí. Harper dejó el vaso a un lado. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, entrelazando las manos. El Dr. Miller dice que necesitas 6 semanas de descanso. Desgarraste músculo, y la pérdida de sangre fue severa. Estás confinado a esta cama y después a una silla de ruedas. Gideon hizo una mueca, intentando incorporarse antes de que el dolor lo obligara a caer de nuevo con un siseo agudo. El negocio está funcionando. Harper interrumpió con suavidad. Samson está manejando el perímetro y la represalia. Yo estoy manejando las cuentas. Redirigí la transferencia de las Caimán a un fideicomiso ciego para asegurar los activos líquidos mientras la casa estaba comprometida. Los colombianos no consiguieron nada más que balas. Gideon la miró fijamente. El silencio se estiró entre ellos, pesado y profundo. Tomaste control de toda la red, dijo él. No era una acusación. Era un reconocimiento.
Alguien tenía que equilibrar el libro contable mientras estabas inconsciente, respondió ella. Su tono perfectamente parejo. Gideon extendió la mano. Le temblaba ligeramente, una rara debilidad física. Pasó de largo la mano de ella y tomó su muñeca, el pulgar rozando el punto de su pulso. Los 3 años se cumplieron, dijo en voz baja. Harper frunció el ceño. He estado aquí 14 meses. Me salvaste la vida. La deuda queda anulada, declaró Gideon, su voz recuperando una fracción de su timbre habitual, de mando. Tu cuenta está saldada, Harper. El paquete de indemnización que discutimos está en una cuenta segura. Tienes suficiente capital para desaparecer. No tienes que vivir en un búnker. No tienes que ver a hombres con las manos rotas. Soltó su muñeca. Dejó caer el brazo de vuelta a la cama. Eres libre de irte. Harper miró su muñeca, donde la piel de él había ardido contra la suya. Pensó en el piso de linóleo. Pensó en la culpa patética y fabricada de Tyler. Pensó en la mujer pequeña y aterrada que le había escrito a un número equivocado, esperando que un salvador la sacara del lodo. Esa mujer estaba muerta. Gideon la había quemado, dejando solo el metal atrás. Se puso de pie. El bastón de fibra de carbono descansaba contra la pared. No lo tomó. No lo necesitaba hoy. Harper caminó hasta la pequeña mesa de acero al fondo del cuarto y tomó una gruesa carpeta empastada en piel. Regresó a la cama y la dejó caer directamente sobre el regazo de Gideon, justo encima de los vendajes blancos. Los puertos del lado oeste siguen con déficit, dijo Harper, su voz cayendo a un registro frío y clínico. Y los gastos de munición de Samson de anoche necesitan categorizarse correctamente antes de que termine el trimestre. Estamos sangrando efectivo en equipo táctico. Gideon miró la carpeta. Levantó la vista hacia ella. La oscuridad hueca en sus ojos había desaparecido por completo, reemplazada por una posesión feroz e innegable. No te vas a ir, afirmó. No, coincidió Harper. Se inclinó, apoyando las manos a ambos lados de los hombros de él, acercando su rostro a centímetros del de él. Podía oler el yodo sobre su piel. Yo construí esta arquitectura. Yo soy dueña de los números. Y ya no le rindo mi espacio a nadie más. Ni siquiera a ti. La mandíbula de Gideon se tensó. Tenemos un problema en el distrito de las bodegas. Y así termina la historia de Harper y Gideon. Desangrar sobre un piso de linóleo a comandar todo un imperio clandestino. Harper demostró que a veces la única forma de sobrevivir a la oscuridad es convertirte en quien la controla. Ella no solo pagó su deuda, reescribió todo el libro contable. ¿Esperabas que se quedara y tomara el trono a su lado, o creías que iba a huir en cuanto tuviera la oportunidad? Cuéntame en los comentarios.